Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Fútbol y poder va a ser el primer bloque de nuestro programa de hoy, en donde vamos a explicar cómo este deporte que en los últimos años, los últimos años ha sido importante, siempre lo ha sido, y yo creo que precisamente como un arma, una herramienta para intentar conseguir bien acuerdos políticos, acuerdos diplomáticos, acuerdos económicos, todo ello, incluso mafiosos, todo ello se ha conseguido también por medio del fútbol. Pero va a ser uno solo de los temas que vamos a tratar en este programa especial de verano aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, y que podréis volver a escuchar, como decimos siempre, a través de los podcasts de Ser Podcast. Vamos a viajar a Burgos para descubrir cómo es el trabajo, la excavación en Atapuerca. Y también vamos a conocer un personaje importante desde el punto de vista de la antropología en la historia de España, en la historia del País Vasco, que es el gigante de Altso. Esos van a ser los temas principales de nuestro programa de hoy. Como siempre, soy Nacho Ares, les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia en estos próximos 60 minutos en los que precisamente eso, intentaremos hacer un poquito más de historia. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Saca España. Es un comienzo en el que las dos fuerzas antagónicas se observan mutuamente dispuestas al asalto. Han transcurrido los primeros 5 minutos. Atención, el gol español va a llegar. Suárez avanza por el lado derecho. Centra. Falla el corte el defensa Sustikov. Entra Pereda y fulmina el tanto. ¡Gol! Júbilo en el público, mientras Yassin abrumado sigue en el suelo dentro de su propia meta. Escuchamos un fragmento de ese nodo mítico con esa final de la Eurocopa entre España y Rusia, cómo comenzaba el partido con una tensión que lo vamos a comentar ahora, ¿no? El fútbol se ha utilizado en muchas ocasiones como una suerte de herramienta política para intentar justificar regímenes, para intentar justificar movimientos sociales, para intentar justificar cosas que en realidad nada tienen que ver con el deporte, ¿no? El otro día, por ejemplo, también escuchaba en esta casa, en el Larguero, hablando precisamente de la polémica que hay, ¿no?, en llevar partidos a países como Arabia Saudí y en lugares en donde hay dictaduras o hay gobiernos políticos, que en realidad es algo que habría que dejar de lado y centrarnos única y exclusivamente en el deporte, que es lo que importa. Sobre la mesa de esta máquina del tiempo de Ser Historia tenemos un libro que habla de fútbol, de deporte y de historia, el poder y el balón, episodios futbolísticos que hicieron historia, publicado por Samarcanda, cuyo autor, Miguel Ángel Lara, ya comparte con nosotros micrófono. Miguel Ángel, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias, muy buenas. Tienes voz casi ya comienzas con ese ímpetu de los periodistas deportivos, ¿eh? Bueno, claro. Lo eres, ¿no? Lo soy. Redactor del diario Marca, compañero de muchos de nuestros compañeros. Cuando he venido antes a la redacción, he estado saludando a todos los compañeros de la redacción de deportes aquí en la cadena Ser. Miguel Ángel, lo comentaba ahora, ¿no? El binomio fútbol-poder, que es un poco también el título de tu libro, El poder y el balón, surge prácticamente con el propio nacimiento de este deporte. Sí, creo que son inseparables, ¿no? Y lo van a seguir siendo desde que empezó el fútbol, y lo estamos viendo día a día. Como tú antes hablabas, de los países, lo que ha pasado con el Madrid-Barcelona hace muy poquito, si se jugaba o no en el Camp Nou, con todo el tema de Cataluña, y creo que hay muchos ejemplos de esa unión y de un deporte que va mucho más allá. Creo que no hay un evento social posiblemente que afecte tanto a la política de la historia como el fútbol,
a través de los años y de mundiales, Eurocopas, clubes, etcétera, etcétera. Me consta. Yo, por ejemplo, que paso al cabo del año mucho tiempo en Egipto, puedes decir, bueno, es un país africano, pero la universalización del deporte se ha convertido en algo absolutamente cotidiano, ¿no? Y allí los clásicos, los partidos que hay entre el Ahly y el Zamalek, que son los dos grandes equipos del Cairo, pues conllevan infinidad de aspectos alrededor del partido y también elementos políticos, ¿no? Que va paralelo al poder, pero tiene también sus perfiles distintos, ¿no? Sí, en ese mundo que tú hablas, por ejemplo, la independencia de Argelia, que se recoge en el libro, tiene mucho que ver con el fútbol. Se crea un equipo semifantasma, no reconocido por la FIFA, de jugadores que pueden ir al Mundial de Suecia en el 58, renuncian a ese Mundial de jugar con Francia, montan un equipo para ir jugando en sitios y exhibir la bandera argelina y pedir la independencia. Partidos no reconocidos, sancionados por la FIFA, ellos siguen adelante y son una piedra fundamental para que Argelia consiga su independencia de Francia. Uh-huh. Nunca lo pensamos, ¿no? Que como el deporte, sobre todo por el escaparate que supone, ¿no? Claro. En aquella época, bueno, pues quizás los medios no eran tan numerosos o tan masivos como ahora, ¿no? Pero es quizá el mejor escaparate para muchas cosas. Antes lo comentabas, ¿no? Con el clásico Barcelona-Real Madrid, pues esas pancartas en las gradas, todo eso es un escaparate que tiene una proyección muy grande. Sí, yo creo que el primer gran ejemplo lo tenemos en la Italia del 34, con Mussolini, aquel mundial. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. Yo creo, después de estudiarlo, que Italia hubiera ganado igual, porque tenía al mejor jugador del mundo, que era Meazza, que era un fenómeno. Pero claro, el mundial fue muy utilizado para la exhibición política, igual que los Juegos de Berlín, igual que el mundial de Argentina en el 78. Son exhibiciones mucho más del deporte, ¿no? Allí hubo amenazas a jugadores que se vieron amenazados en el 34 por no ganar, y en el 30 venían a hacerlo al revés, por si no conseguían el título del mundo. Pero creo que ese mundial es el que marca un poco un punto álgido, un punto alto, con una historia, por ejemplo, de Meazza, que es muy particular, porque Meazza lo descubre o lo perfila un entrenador que es judío, húngaro de origen judío, y que acaba muriendo en Auschwitz, expulsado por Mussolini, que fue un poco el hombre que creó a Meazza, que creó la gran estrella de Italia del 34-38 para ser campeones del mundo y olímpicos. Y mira, su mentor, su hombre clave, acabó en un campo de concentración muriendo. Qué lástima. Historias parecidas a las que cuentas, Miguel Ángel Lara, autor de este libro El poder y el balón. Nuestra compañera Cristina García, que está en Radio Barcelona, nos trae esa sección de historia y deporte, ¿no? Contando un poco el aspecto más humano de muchos deportistas que han tenido su influencia en la historia. En ese primer corte que escuchábamos de voz del Nodo, era ese partido España-Rusia, la final de la Eurocopa del 68, creo que es, ¿no? Del 64. 64, yo todavía no había nacido, y tú tampoco, claro, porque somos del mismo año, y que es llamativo, ¿no? Como está toda la voz del locutor del Nodo está tan edulcorada que parece más una lucha política entre el comunismo y el fascismo de Franco en aquella época, cómo se vence a Rusia, y todo eso implica pues que nosotros somos los mejores, ¿no? Y se ha utilizado tanto las dictaduras de ultraderecha como dictaduras de ultraizquierda, comunistas, con Stalin, con un montón de los dos bandos, vamos. Sí, eso es evidente. Stalin no era un hombre que le gustara mucho el fútbol, pero tenía al lado a Lavrent Beria, el hombre fuerte del KGB, que era un fanático del Dinamo de Moscú, y hizo auténticas barbaridades para que su equipo venciera, o sancionando a rivales como el CSKA, al que acusó del fracaso olímpico en Helsinki, la primera vez que fue la URSS. Y al otro lado, pues evidentemente, tenemos 1000 ejemplos. Desde España misma, esto que tú decías, el 64, tiene un precedente en el 60, que Franco impide que el equipo viaje a la Unión Soviética para jugar la eliminatoria. Con el equipo ya preparado, hay una orden que llega. Hay jugadores, Luis Suárez, que trabaja en esta casa y comenta partidos, es uno de los que pregunta por qué no vamos, y la respuesta es porque lo dice Franco. Evidentemente, ahí se acabó toda la eliminatoria con la sanción para España, etcétera, etcétera. Lo aprovechó Pinochet, lo aprovechó Videla, Hitler también sin tener una gran relación con el fútbol, pero sí la gente que tenía cerca, y eso explica que el fútbol es lo que es, y que la gente que quiere mandar mucho desde ese
posición de dictadura sabe que lo puede utilizar. Y es una pena que estos detalles no se conozcan, ¿no? Porque, a ver, todos hemos oído un poco quizá, ¿no? La historia de, sobre todo los que vivimos aquí en España, de seguro que los oyentes que tenemos en otros países, en América, en el continente americano, al sur, en Centroamérica, pueden recordar, ¿no? En sus aspectos más cercanos a su vida, a su historia, a sus familias, detalles, ¿no? Similares a los que contábamos ahora aquí, de cómo esa final de la Eurocopa del 64 entre España y Rusia, pues se montó como si fuera esto una guerra futbolística, ¿no? Y sin embargo pasa muy desapercibido, ¿no? Hay muchos aficionados al deporte que estas cosas, quizás de esas 30 historias que, por ejemplo, que tú propones en tu libro, El poder y el balón, pues muchas de ellas han pasado desapercibidas, y las cuentas precisamente por eso, ¿no? Porque son desconocidas y hay que conocerlas para hacer un poco más de historia, ¿no? Como decimos aquí en nuestro programa. Yo, por ejemplo, hay una que, si te la cuento, sí, creo que le vas a poner enseguida una referencia. Es el año 38, va a jugar Francia-Italia, una Italia, repito, de camisas negras, pierde en Nápoles 1-0 el 4 de diciembre, y los jugadores franceses se van luego a un bar a tomarse un café, una cerveza, lo que sea. Les empiezan a insultar, los italianos empiezan a insultarles a su país, a ellos, y de repente Etienne Matler, que es el capitán, se levanta, se pone en pie y se pone a cantar la marsellesa. A él se unen todos sus compañeros y el bar se calla y ellos se van. Es la escena de Casablanca, que se rueda años después. Es curioso, además, el hecho de, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones también, la idea de que el deporte, también aparte de estos aspectos más politizados, que parece que tienden a separar, también une, ¿no? Y hay anécdotas muy curiosas vividas aquí en Madrid, por ejemplo, desde donde hacemos este programa, de en plena guerra civil española, pues soldados republicanos y soldados nacionales no hacían caso a los oficiales, porque en realidad ellos eran amigos desde hace muchos años, y organizaban partidos de fútbol. Y luego, claro, llegaban los oficiales, pero estáis tontos, ¿qué estáis haciendo ahí? ¿No? Intentaban meter a algunos en el calabozo y tal. No, estamos jugando un partido de fútbol, esto no tiene que ver nada con la guerra. Hay anécdotas en ese sentido deliciosas, ¿no? Para mí la mejor es la que pasa el día de Navidad en la Primera Guerra Mundial. En el frente, alemanes e ingleses paran las batallas, paran las metralletas y se ponen a jugar al fútbol. Lo hacen durante el partido y después se vuelven a matar. Se van a cada uno a su trinchera y siguen disparando. Continúa la presión española. El árbitro no aplica la ley de la ventaja y su consecuencia es este gol anulado. Protesta el público y no le faltan motivos. Pero el genio de España, que es capaz de desconcertar al más templado, va a marcar el tanto triunfal a los 39 minutos del segundo tiempo. Entusiasmo y alegría de todos. España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa. Lo escuchábamos en este nuevo fragmento del Nodo, ese gol de Marcelino contra Rusia que supuso la victoria de España en esa Eurocopa del año 64, y que mucha gente desconoce una anécdota que tú seguro, Miguel Ángel, sí que conoces. Hubo un problema con el vídeo, la imagen de aquella época, y lo que se vio por el Nodo, porque se tenía que ver sí o sí el gol de Marcelino, es un montaje de dos jugadas diferentes, ¿no? Como corre la banda, no recuerdo qué jugador era, que tomaron una imagen anterior porque se había perdido de una jugada anterior, y luego ya sí, hay un salto en la imagen y el remate de Marcelino con el pobre Yacine, que parecía que estaba a por uvas. La araña negra, ¿no? La llamaban, uno de los mejores porteros de la historia, que deja prácticamente pasar el balón porque no se da cuenta, ¿no? Pues ese montaje un poco de las imágenes también es otro elemento, ¿no? A añadir una curiosidad, de decir, es que él tiene que salir en el Nodo para que todo el mundo vea el gol de Marcelino y la victoria contra Rusia. De hecho, el centro, el juego que se ve centrar no es el que en realidad centra. Es Amancio el que se ve y es Chus Pereda el que hace el centro. Entonces, bueno, pues claro, hubo que montar eso para que se viera el gol. Y lo que tú decías, ¿no? La gran victoria de España, que venía de renunciar a jugar contra la Unión Soviética ante el enemigo soviético. Y aparte de ese poder político, también en los últimos años, en las últimas décadas, hay un poder también más, iba a decir más turbio. La inclusión de la política en el deporte ya es algo turbio de por sí, ¿no? Pero las mafias que hay alrededor del deporte lo hemos visto en las últimas décadas, ¿no? Muchos presidentes que
que el único argumento que utilizan para llegar a la presidencia de un equipo pues es simplemente pues el prurito de beneficiarse, aunque ellos sean aficionados, etcétera, de beneficiarse económicamente, para tener contactos, para tener relaciones políticas, absolutamente todo, y el deporte es, no voy a decir nombres de presidentes, pero vamos, todos tenemos en la cabeza muchos de ellos, ¿no? Esas mafias ahí alrededor del fútbol, es una pena también que en los últimos años han destacado. Sí, es lo que hablábamos del fútbol, ¿no? No hay que irse tan cerca, ¿no? Eso ya lo vimos, por ejemplo, en la Colombia de Pablo Escobar, como Pablo Escobar en Medellín, pues quiso hacerse con un equipo, llevar un equipo hacia arriba, proteger a ese equipo, asesinar incluso a algún árbitro por orden de un error que cometió, que lo vio en directo, y Pablo Escobar ordenó matar a ese árbitro. Lo estamos viendo en México, lo seguimos viendo en México, y se ve en Europa, claro, evidentemente, todos esos clanes, ya por no hablar del tema de las apuestas, todo lo que hay detrás, que también es política, también es economía y también es fútbol. Ya como última pregunta, Miguel Ángel Lara, autor de este libro El poder y el balón, tú eres redactor del diario Marca. Yo viendo, por ejemplo, no soy muy aficionado al fútbol, ¿no? Aunque sí que es cierto que dejo los partidos sin sonido mientras yo estoy trabajando y miro de vez en cuando la pantalla, aunque no sigo mucho el deporte, ¿no? Pero sí que me doy cuenta de que se ha convertido todo en una burbuja tan grande, que todas las cadenas, todas las emisoras tienen programación deportiva por la noche. En ocasiones yo lo escucho en esta casa, en el larguero, pues con noticias que no tienen ninguna trascendencia, o sea, estirándolas como si fuera un chicle malo, o sea, es verdad, claro. Anécdotas absolutamente baladís que no aportan absolutamente nada, y como si tuviera una trascendencia mundial, como si fuera la portada de la UNESCO, como si fuera la portada de cualquier organización internacional. Y luego, yo que soy muy amigo del nodo, recuerdo hace pues un par de años, ¿no? Estaba visionando unas cosas porque estaba buscando una información, veo cómo cubría el nodo la información de finales de los 70, comienzos de los 80, de la concentración del Real Madrid a principios de temporada. Pues lo hacían en la sierra, tranquilamente, no había absolutamente nadie, era una entrevista del Bosque, todo muy tranquilo, todo muy sosegado. Ahora es absolutamente un circo. Podríamos decirlo un circo en el sentido despectivo, ¿no? Porque el circo es algo maravilloso, pero un circo en el sentido despectivo. Sí, ¿no? Hemos convertido, todos cerrando mucho, y hemos convertido en, que es noticia, por ejemplo, el peinado de un futbolista. Es una cosa un poco ridícula, ¿no? Los tatuajes. Tatuajes, sí. Entonces yo no sé, por ejemplo, qué sería hoy, te voy a contar una historia del libro, de un futbolista detenido por los alemanes, detenido por los soviéticos, en un tren que va camino a Siberia. Su nombre es Fritz Walter, fue capitán de la Alemania del 54, campeona del mundo, y años antes se le acerca un soldado húngaro de Ejército Rojo y le dice: yo te conozco, tú jugaste en Budapest 3-5, marcaste 3 goles, y su nombre desaparece directamente de la lista de prisioneros. Y ese jugador luego le gana el Mundial a Hungría. Tú imagínate eso, ¿qué sería hoy? Bueno, si se puede imaginar, que yo creo que no. Sí, una anécdota que pasa absolutamente desapercibida, que solamente la viven los protagonistas, hoy sería, pero vamos, sí, absolutamente único. Recomendamos desde aquí El poder y el balón, episodios futbolísticos que hicieron historia, esas 30 historias muy desconocidas de la historia del deporte, del fútbol, que ayudan a conocer un poco el escenario que hay alrededor y los protagonistas que lo han protagonizado, valga la redundancia, a lo largo de la historia de este deporte. Miguel Ángel Lara, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros. Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En el norte de España, cerca de la ciudad de Burgos, se encuentra la Sierra de Atapuerca. A principios del siglo XX se construyó un ferrocarril minero, dando lugar a una larga y profunda trinchera excavada en la roca de la sierra. Los trabajadores encargados de cortar la roca caliza se encontraron con zonas de arcilla roja,
cuevas rellenas de tierra hace mucho tiempo, ideales para la conservación de restos fósiles. Cada verano, un equipo de arqueólogos y paleontólogos se afanan en descifrar un capítulo importante de nuestra propia historia. En el año 1976 se encontró un fósil humano en una cueva cercana, lo que llevó al paleoantropólogo Emiliano Aguirre a organizar una excavación sistemática. La voz de nuestro compañero José María del Río, utilizada en este documental Tesoros de Atapuerca, nos sirve para comenzar una nueva charla en la que vamos a descubrir muchos de esos grandes tesoros de la historia de nuestro propio pasado. Atapuerca, en Burgos, es quizá hoy uno de esos referentes cuando queremos hablar de arqueología, cuando queremos hablar de nosotros mismos en el sentido de nuestros orígenes, ¿no? Aquí en nuestro programa en muchísimas ocasiones lo que hemos hecho es, o lo que intentamos es, lo he explicado, crear esos puentes en el tiempo a través de nuestra máquina del tiempo, no el cronovisor, pero nuestra máquina del tiempo, a través de la cual podemos viajar desde el presente hasta la prehistoria, como vamos a hacer en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer de la mano de Ángela Varela Neila. Ella es arqueóloga, historiadora del arte y una de las personas que mejor conoce a Atapuerca. Ahora vamos a saber por qué. Ángela, bienvenida a Ser Historia. Bueno, Nacho, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de venir aquí, de conocer esta experiencia que es Ser Historia. Gracias. Tú eres de Burgos. ¿Cómo conoces a Atapuerca? Imagino que siendo de allí, aunque ahora lo comentaremos, hay mucha gente de Burgos que todavía, por desgracia, no conoce a Atapuerca. Yo tengo que decir que, mea culpa, tampoco conozco a Atapuerca. Y eso lo tenemos que resolver y tenemos que solucionar en breve. Pero bueno, ¿cómo llegas tú a Atapuerca? Bueno, yo realmente Atapuerca para mí era como una idea que siempre había estado allí. Es decir, en Burgos siempre se ha hablado mucho de Atapuerca, se le ha dado mucha proyección a todos los descubrimientos que ha habido a lo largo de la excavación y yo para mí siempre había sido algo que estaba ahí. Entonces a mí me interesaba la historia, me interesaba la prehistoria. Yo me he dedicado al mundo de la historia del arte, a la prehistoria del arte, por así decirlo. Además estudiaste en la mejor universidad donde se puede hacer, sí. León. Hay que meter la cuña de León. Claro que sí. Sí, el lobby de León. La verdad que sí, estudié en la Universidad de León Historia del Arte y sí que es cierto que yo desde el principio ya tenía la idea de que a mí lo que me interesaba era la prehistoria. Yo había visitado los yacimientos siendo pequeña, de manera libre, acercándome allí simplemente a ver cómo era, y yo lo conocía un poco de oídas y bueno, yo conocí a Atapuerca, el primer contacto en sí que tuve ya a lo fuerte con Atapuerca fue en el 2008, al terminar mi primer año de la carrera, que me fui a excavar durante un mes a los yacimientos. Porque el yacimiento como tal se descubre hace más de 100 años y es prácticamente pues eso, a finales de los 70, comienzos de los 80, pero sobre todo el boom en los 90. Yo recuerdo que yo estudiaba en la Universidad de Valladolid y ahí lo viví muy de cerca, cuando Atapuerca empieza a convertirse en referente por los hallazgos, los extraordinarios hallazgos que allí se dan en un punto absolutamente notable de la historia de la arqueología y sobre todo de la historia de la evolución. Realmente el mayor hito al final, o el mayor momento en el que se empezó a hablar de Atapuerca, fue a partir del Premio Príncipe de Asturias, que supuso pues un apoyo enorme al proyecto Atapuerca. Fue cuando se fundó la Fundación Atapuerca, que es para la que yo trabajo y que es la que ha estado gestionando los yacimientos, ahora está gestionando las visitas y es un poco la que aglutina al final ese interés por la evolución, ¿no? Entonces, yo creo que el Premio Príncipe de Asturias fue lo fundamental para conocer en toda España ese proyecto. ¿Cómo es el día a día de una excavación como Atapuerca? Porque claro, pensamos, Atapuerca es una trinchera y ahí están 4 gatos, pero no, es un lugar muy amplio con diferentes focos, con diferentes lugares donde trabajar, ¿no? Es muy amplio, muy grande. Bueno, me da un poco de miedo hablar de la excavación, no vaya a ser que crean sea viva y la gente quiera quieran apuntarse todos a excavar. Bueno, lo principal es que vamos a excavar 1 mes y medio al año. Entonces hay 9 yacimientos en total en la Sierra de Atapuerca, los 3 de la trinchera, que son
son Grandolina, Elefante y Galería, en Cueva Mayor Portalón, que es en el que yo llevo excavando los últimos 7 años, Sima de los Huesos, Galería de las Estatuas, ya llevamos 6, se abrió un nuevo yacimiento, que es Cueva Fantasma, que es el que promete dar restos más antiguos, que alcanzarán probablemente los 2 millones de años, habrá que ver si hay restos humanos o no. Hay otro yacimiento que se ha abierto hace poco, que es La Paredeja, que es un yacimiento predominantemente neandertal. Luego está Cueva Mirador, que es una cueva de pastoreo del Neolítico. Entonces, en total hay 9 yacimientos que se excavan durante mes y medio al año por motivos económicos, porque son más de 200 personas durante ese mes y medio trabajando en esos yacimientos, también en el laboratorio, en restauración. Además tenemos un equipo en el río, porque todo lo que se va sacando, todo ese sedimento, se tiene que ir lavando. Nosotros, a ver, pues, la mayor parte de los arqueólogos llevamos gafas y somos capaces de ver bien, pero no llegamos a ver piezas pequeñas o microfauna, huesos de ratones, de ratas, de mustélidos, huesos que no podemos ver. Entonces somos cerca de 200 personas. Trabajamos en verano, porque en Burgos hace calor, puedo asegurar a todo el mundo que en Burgos en verano hace calor, y porque además los profesores, los estudiantes y los investigadores tenemos más tiempo libre, y trabajamos de lunes a domingo excavando por la mañana, libramos los sábados, eso sí, es el día en el que si tenemos a alguien de fuera que se le rompe el pantalón excavando, pues puede ir a comprarlo. Entonces nosotros excavamos aproximadamente de 9 a 3 de la mañana y realmente Atapuerca es como si fuera otra universidad, ¿no? Cuando yo llegué la primera vez a excavar Atapuerca, yo llegué a un yacimiento, a la Grandolina, de 300.000 años. Yo había visto algo de prehistoria, pero apenas había visto nada, y en el momento en el que llegué allí me enseñaron cómo excavar, me enseñaron a diferenciar huesos de sílex, cómo era una metodología arqueológica. De hecho, cuando llegué la primera vez a Portalón, que es la excavación neolítica, me enseñaron también en parte a dibujar, es decir, que es un sitio en el que se aprende un montón, y cuando tú vas a excavar no puedes empezar por cualquier sitio. Yo siempre digo que las excavaciones son como tartas, ¿no? Entonces tenemos que ir excavando capa a capa de esa tarta, y para saber exactamente dónde estamos lo que se hace es dividir en cuadraditos, se monta un tablero de los barquitos, del hundir la flota, y cada uno tiene su cuadro de excavación. Igual un lunes te toca en el H31 y un martes en el G30, entonces vas excavando con un destornillador, vas levantando la tierra, y si encuentras algo tienes que apuntar dónde lo has encontrado, y realmente es sorprendente porque la gente se piensa que encontramos quizás un hueso en una mañana. No, es que es impresionante, no dejas de encontrar huesos. Realmente no somos conscientes de que en la realidad, la prehistoria, lo que encontramos es la basura. Entonces nos encontramos todo, absolutamente todo dentro de esa excavación. Lo más llamativo también es la riqueza y variedad porque estás hablando 2 millones de años, neandertales mucho más cercanos a nosotros. Es un elenco de casi varios millones de años, 2 millones de años, en donde aparecen diferentes individuos, y lo que lo convierte, como digo, en uno de los yacimientos más ricos, ¿no? Porque hay momentos de todo, ¿no? Claro. Realmente a la gente, cuando viene a las visitas, le cuesta mucho entender cómo podemos tener tal cantidad de restos arqueológicos. Suceden varias cosas. En Atapuerca tenían todo lo necesario para sobrevivir los seres humanos. Tenían agua del río Arlanzón, tenían los cantos rodados para fabricar herramientas, tenían las cuevas, porque la sierra es un sistema kárstico, y además por esa zona pasaban grandes cantidades de animales, entonces tenían todo lo necesario para sobrevivir. Yo así siempre digo que sería como un marinador, ¿vale? Que sería un lugar estupendo para vivir, sin atentado ecológico y sin actividades para niños, porque en ese caso se los comían, ¿vale? Pero bueno, al final era un lugar perfecto para estar. Luego encima esos restos se han ido quedando poco a poco dentro de las cuevas, y esas cuevas han funcionado como neveras. Entonces, del 100% que ha existido, quizás nos ha llegado un 50%, pero nos ha llegado un 50% muy bien conservado, y encima el ferrocarril a finales del siglo XIX cruzó esa sierra y lo ha dejado al descubierto. Metodológicamente Atapuerca es increíble. Normalmente cuando excavas nunca sabes qué va a esconder un yacimiento arqueológico, porque no estás viendo lo que hay debajo de tus pies. Pero en Atapuerca, y esa ha sido una de las historias fundamentales de Atapuerca, es que se ha quedado una parte al aire libre. Si no hubiera sido por esa parte al aire libre que se ha quedado, por ejemplo, Homo antecesor no se hubiera descubierto hasta mucho después. ¿Y no hay paralelos en otros lugares del planeta donde puedas decir, claro, la gente piensa Old Dubai, en África, en Kenia, en algunos países de África en donde comienza ese viaje, ¿no? de los primeros homínidos, pero no tiene parangón, no hay un parangón, no hay paralelos tan en otros completo lugares. Estamos hablando
hablando de que está esa presencia del primer europeo, 1,4, 1,6 millones de años. Tenemos ese antecesor con 800.000, ese Heidelbergensis preneandertal con 400.000, el neandertal propio como tal de la sierra que tiene 50.000 y tenemos sapiens pues casi desde hace 17.000 casi hasta la actualidad, ¿vale? Entonces, que tenga tal cantidad de restos humanos, de especies humanas, no hay. Puedes encontrarte, por ejemplo, los yacimientos, el yacimiento de Orce en Granada, que tiene restos de ese primer europeo, también te lo encuentras, pero encuentras eso, ya está, no vuelves a encontrar una ocupación continuada en el tiempo, entonces es algo muy especial. Probablemente haya más atapuercas en la península ibérica, yo estoy casi segura. Otra cosa es que las encontremos. ¿Qué? ¿Ya empezamos? ¿Cuál es mi cámara, Belzoni? Ah, vale. Hola a todos y bienvenidos a Descubre con Tadeo. Hoy quiero hablaros de un lugar único en el mundo. Un lugar clave para descubrir quiénes somos y de dónde venimos. Estoy hablando, claro está, de Burgos. Y concretamente del yacimiento arqueológico de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca fue el lugar favorito de nuestros antepasados, como el Homo antecesor, que posiblemente sea el primer europeo con 1.200.000 años de antigüedad. Sus descendientes de 800.000 añitos resulta que eran caníbales, quitando eso, gente majísima. Pero sobre todo en Atapuerca está la llamada Sima de los Huesos, que es el yacimiento más rico en fósiles del mundo. La Sima es la llave para entrar en nuestro pasado más remoto. Y hablar de Atapuerca es hablar también de muchas actividades que se generan alrededor. Estamos hablándolo con Ángela Varela Neila, que ella es arqueóloga, historiadora del arte, también enseña el yacimiento. Ahora en este corte que acabamos de escuchar, Descubre con Tadeo, ese personaje tan maravilloso, Tadeo Jones, el yacimiento de Atapuerca, me brinda la posibilidad, Ángela, de cómo se comparte, ¿no?, la historia del yacimiento pues con la cantidad de miles de visitantes. ¿Cuántos miles de visitantes, cientos de miles de visitantes tenéis? Pues los datos ahora no los tengo. Sé que se ha establecido un número máximo de 100.000, todavía no se han llegado a los 100.000, pero es que Atapuerca no solo Atapuerca es un sistema, es decir, nosotros tenemos unos yacimientos que se pueden visitar, un centro de arqueología que se puede visitar y además un museo de la evolución humana. Ese sí que lo conozco, mira, en Burgos. Al calentito, ¿eh? Claro, claro. Entonces, es un sistema que engloba absolutamente todo y realmente la idea es espectacular porque no podemos hacer ciencia y quedárnosla para nosotros. No se nos tiene que olvidar que muchos de nosotros hemos estudiado en universidades públicas, mi Universidad de León, por ejemplo, o que estamos llevando a cabo proyectos con dinero público. Entonces, eso tiene que salir a la luz y tenemos que divulgarlo. Entonces, es un modelo espectacular de cara a la divulgación científica. Pues Atapuerca, ese gran referente de la historia de la arqueología en España, que invito a todos los que nos están escuchando que vayan a verlo, eso sí, de forma paulatina, no vayáis todos a la vez, como me ha pasado a mí, que todavía no he ido y tengo que ir, y es realmente pues un placer, ¿no?, poder redescubrir este lugar de la mano, como lo hemos hecho ahora, de esta magnífica arqueóloga, historiadora del arte, Ángela Varela, burgalesa, y la tenemos medio metida en el lobby leonés también. Ángela, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Soldados. Nos llevaremos a uno de los dos. Lo dejo a tu elección. No te preocupes, Joaquín. Volveré muy pronto. Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío, pero sí de este negocio. Es José Antonio Archadón. Es promotor de espectáculos. Ahí fuera está tu leyenda, yendo de boca en boca, creciendo más rápido que tú.
Majestad, si a Su Alteza le gustara nuestro espectáculo, nos abriría las puertas de viajar al extranjero. ¿Te has retrasado? Es vasco. Andía significa alto en euskera. Es el título de esta película del año 2017 sobre la figura de la que vamos a hablar en los próximos minutos, Joaquín Elizegui, Miguel Joaquín Elizegui, que es también el protagonista del libro que tengo sobre la mesa, El gigante de Altso, un vasco mítico, aunque muy real, en la Europa del siglo XIX. Nos cuenta Luis Ángel Sánchez Gómez, que es el autor, profesor de Antropología Cultural en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, encantado de estar otra vez aquí. Tú siempre estás hablando de personajes singulares, de personajes curiosos. La otra vez estuvimos hablando de la hija del doctor Velasco. Del doctor Velasco. Sí. No me venía ahora el nombre, sabía la hija de él, ahora me vendrá por... Sí, ahora ya es automático. Claro, y en este caso has profundizado tu investigación en este personaje, Joaquín Elizegui. Yo tengo aquí anotado 2,42 de altura. Sí, no hay ningún dato fidedigno exacto, pero parece ser por unas marcas que se hicieron en la iglesia de su pueblo, que pudo haber llegado a esa estatura, y por las imágenes de que disponemos, pues es muy probable que sí, que superara los 2,40. Nació en 1818 y falleció en 1861. Toda esta gente siempre suele fallecer a una edad relativamente temprana, aunque en aquella época, en el siglo XIX, había mucha gente que moría con 30 y con 40 años. Pero tampoco es... Curiosamente él es de los más longevos. Las personas que en el XIX tienen la enfermedad, gigantismo, acromegalia, con esta intensidad, lo habitual es que mueran, que fallezcan a poco más de 20 años. Porque bueno, lo acabas de anunciar un poco, ¿no? Joaquín Elizegui sufría de una enfermedad que era lo que hoy entendemos como gigantismo, ¿no? En realidad es una enfermedad, pero que tiene dos fases, diríamos. Se habla de gigantismo cuando se desarrolla la enfermedad, que es un adenoma, un tumor benigno a la hipófisis, durante la etapa habitual de crecimiento. Y si la enfermedad continúa después del momento en el que se cierran las epífisis de los huesos largos y ya el cuerpo no crece más longitudinalmente, se habla de acromegalia. En realidad es la misma enfermedad, lo que ocurre es que tiene consecuencias más graves aún durante esa segunda fase, durante la acromegalia, porque se producen una serie de trastornos, de alteraciones de todo tipo en el cuerpo, mucho más intensas que durante la etapa previa del gigantismo, que ya puede mostrar consecuencias graves. Imagino que será, por la cercanía en el tiempo, uno de los casos más documentados, ¿no? de la historia, quizás. Pues hasta ahora no lo era. Curiosamente me puse a trabajar sobre el personaje por culpa del doctor Velasco, el padre de la famosa niña, porque él recogió y porque él se hizo con el famoso cuerpo, el cadáver del gigante extremeño, Agustín Longo Capilla, que murió en 1875, que se hizo con el cuerpo el doctor Velasco, que lo llevó a su museo antropológico, aquí lo tenemos en la calle Atocha, y que hizo un molde, preparó la piel, preparó su esqueleto, y ahí sigue el esqueleto en el museo, en el actual Museo Nacional de Antropología. Y a partir del conocimiento de este personaje me puse a indagar sobre otros gigantes, y realmente sobre el gigante de Altso había mucho mito, mucho relato mítico, mucha historia legendaria, pero apenas ninguna información, con lo cual tuve que centrarme, y afortunadamente seguramente ahora es el gigante acromegálico que está mejor documentado, porque encontré abundante documentación en prensa de época, tanto nacional como extranjera, y afortunadamente también en el Archivo General de Guipúzcoa, que tiene buena parte de la información digitalizada y es fácil de acceder. Pensaba yo ahora en la prensa. Imagino que las referencias en la prensa en aquella época pues serían tal y como podemos contextualizar, ¿no? Un caso así de un gigante, de un ser extraordinario, de un monstruo, ¿cómo era entendido en la época? No llega a ser considerado un monstruo, aunque sí es verdad que hay opiniones que le califican de monstruoso. La clave era la exhibición pública. Entonces la prensa lo que se hace es de un personaje extraordinario que comienza a salir en la prensa en el año 1843, cuando todavía mide únicamente 2,10 escasos. La primera referencia es en Madrid. Como cualquiera, claro, sí, como cualquiera de nosotros, lo más normal. Cuando llega a 2,20, 2,30 en un país en el cual era raro que alguien superara el 1,70, obviamente un individuo de estas características llama la atención, y el procedimiento es considerarle un ser singular, excepcional. Nadie sabe por qué crece tanto, no se conoce la enfermedad hasta muy finales del siglo XIX, nadie sabe cuáles son realmente las causas
que producen este inmenso desarrollo. Y claro, se habla de todo, ¿verdad? Que se puede hacer referencia a algún texto, a gigantes bíblicos, a personajes de presuntos seres tremendos de épocas pasadas, pero la clave es la exhibición, el corpachón tremendo y el impacto que eso causa entre las gentes. Ahí estaba recordando algunas escenas de la película Andía que comentaba al principio, que yo creo que recrea muy bien, ¿no? el ambiente que había en aquella época y cómo se veía un gigante. Esa escena que hay, que se levantan todos en misa en el momento del saludo del coro y tal, y claro, se levanta él y le llegan todos a la altura de la cintura. Yo con la película tengo una relación, digamos, de amor-odio, se puede decir. Es una grandísima película, me parece muy buena y mi opinión no importa nada. Está muy bien recreada, el personaje de Miguel Sagardoy está muy bien desarrollado, la ambientación también. Lo que ocurre es que desde el punto de vista, claro, digamos que histórico, la obsesión de un historiador es intentar acercarse a esa verdad, que no sé de quién es y si existe, pero obviamente a la película se toma muchas licencias. De hecho, los directores siempre lo comentaron, que era una historia de dos hermanos, no en realidad la historia de un personaje, pero claro, un personaje con nombres y apellidos, con todo recreado en esas circunstancias. Cuando uno sale de la película cree haber visto, cree conocer la historia de Miguel Joaquín, y sí es verdad que hay muchas cuestiones que están mostradas, demostradas y probadas en la película. Hay una carga de ficción muy notable que altera el sentido original de la vida, de la esencia, de la exhibición, incluso de la familia y del propio pueblo de Miguel Joaquín Elizegui. Bueno, a mí me han preguntado en muchas ocasiones, yo creo que lo he comentado también, cuando me preguntan sobre qué opino de las series históricas, de las películas que recrean, y yo digo, bueno, pues es una película, es un entretenimiento, y para leer un buen libro sobre el gigante de Alzo, pues ya tenemos tu trabajo, y para disfrutar de la película, bueno, sí, pues... pero el libro lo va a leer muy poca gente, no nos engañemos. La película tampoco fue una grandísima película, en el País Vasco, en Euskadi, sí ha tenido mucha repercusión, a pesar de haberse llevado 12 Goyas. Es verdad que no es una película que atraiga a las masas, es una película muy bien hecha, pero quizás con un ritmo lento, no es el típico tema que atrae a la gente, pero está claro que es absurdo intentar competir con una película. Yo el problema que tengo con películas o novelas históricas es quizá que si el personaje es muy poco conocido, una novela o una película crea la imagen canónica y no hay forma de moverla. Si alguien escribe sobre Felipe II o sobre quien fuera un personaje histórico, pues está claro que puedes acudir a bibliografía o puedes tener otras fuentes, pero un personaje como este, acudir al libro que yo he publicado, bueno, estaría muy bien, pero soy bien, no soy ni pesimista ni optimista, soy realista. Lo comentabas ahora, ¿no? El caso de Joaquín Elizegui Arteaga, el gigante de Alzo. En aquella época, cualquier persona con una deformidad física fuera de lo común, la salida más viable era el mundo del circo, lo mejor que podía hacer, del espectáculo, ¿no? Y además, aquí tenemos un caso singular, porque Miguel Joaquín no es un monstruo, no es un freak al estilo tradicional de seres deformes. Es un personaje extremadamente alto, que no puede hacer nada excepcionalmente importante y que tiene que mostrarse, y la mejor manera es salir de su pueblo, exhibirse, ganar dinero, porque además las consecuencias que acarrea su enfermedad, que son muy graves y no se tratan, como ocurría entonces, le van a acarrear una vida difícil, complicada. No va a poder trabajar seguramente en el campo con los demás, porque aunque son muy grandes, no son seres fortachones, salvo casos absolutamente excepcionales. Son gente que padecen gravísimos trastornos, gravísimas comorbilidades, que se dice en lenguaje médico, es decir, enfermedades secundarias o asociadas a la principal, y su vida puede ser un auténtico calvario. Con lo cual lo mejor es exhibirse, obviamente, y rentabilizarlo. Los grabados que hay de la época, como el de la portada de tu libro, que aparece él, pues como manipulando una lámpara, ¿no? Todo el mundo utilizaría una escalera para realizarlo. Bueno, pues él enciende las lámparas, pues casi le quedan a la altura del hombro, ¿no? Todavía le sobra más de la cabeza y el sombrero que porta. ¿Ayudan a recrear un poco el aspecto? ¿Son fiables esos grabados? ¿Son contemporáneos o son posteriores? Sí, no, los grabados son contemporáneos. Bueno, no hemos dicho que el libro lo edita la Diputación de Guipúzcoa, que hay que darle las gracias, porque al fin y al cabo es la única que asumió su publicación. Y sí, no hay fotografías. Es interesante destacar que no hay imágenes fotográficas de Miguel Joaquín, aunque podía haberlas habido perfectamente en los años 50, 60. Hay grabados, tenemos grabados en prensa y carteles que editaron. En el libro hago un análisis de las distintas imágenes de grabados, de imágenes de prensa. Los hay más digamos, que recrean un poco, se inventan un poco la imagen, pero hay algunos grabados muy muy interesantes. El que aparece en la portada, que es de un diario francés, es uno de los mejores. Era un grabado que no se conocía.
y creo que refleja muy, muy gráficamente el rostro, las circunstancias que rodean la imagen física del personaje. Y sí, este grabado y algunos otros que se comentan son perfectamente fiables, aunque como digo, lamentablemente no tenemos ninguna imagen fotográfica suya. ¿Cómo lo vio su familia? Es decir, ¿no hubo antecedentes? No. Es una enfermedad que puede tener origen genético. De hecho, se han determinado algunas circunstancias familiares descendientes de gigantes en Irlanda, que tiene un foco tremendo de gigantismo acromegalia, pero el adenoma, la hipófisis, que es el origen de todo, puede surgir por las buenas, una mutación o lo que fuere, y no hay ningún antecedente que se conozca en el caso de la familia. Y bueno, la familia, que no era una familia pobre, a diferencia de lo que se comenta, lo que se indica en la película Andía, era una familia, bueno, digamos que una posición económica media, bastante bien asentada, tenía incluso 2 caseríos, no eran arrendatarios, como se comenta, como se hace ver en la película. Sí, que se les ve un poco como, sí, como tenemos muy que trabajar la tierra por el alimento, claro, porque hay que alimentarla. Es otra historia absurda, que esta gente comía excepcionalmente, comían algo más. He hablado con endocrinólogos, comían más que una persona habitual, necesitan más energía y bueno, ingieren más calorías y se acabó, pero no de manera exorbitada. Y su familia, que básicamente fueron su padre y su hermano mayor, llegó a tener 9 hermanos más, pues asumen en un momento dado que lo que va a rentabilizar la vida del muchacho y buena parte de la vida de la casa, de esa casa troncal, que era en la que heredaba uno solo, va a ser exhibirlo. A él, lo que hacen al principio, lo que será en la película Andía, es que encargan a 2 personajes se hacen cargo, en realidad son los que piden ellos exhibir al muchacho, pero el padre enseguida rompe el contrato. Él argumenta en un escrito que no le han dejado oír misa en San Sebastián, en Donostia. Es un poco absurda esa excusa, y lo que parece es que tanto él como su hermano asumen que esa tarea la pueden hacer ellos, que así controlan al muchacho, lo exhiben y se evitan tener que entregar unos dineros a unos intermediarios que a partir de ese momento desaparecen. A partir de ese momento, esos 2 personajes que están en la película Andía, que son un navarro, un personaje de Navarra, de Lecumberri, desaparece de la historia. No sabemos realmente bien quién es el que organiza todo, porque una vez desaparece su padre, otra su hermano, seguramente son los 2, y al final ya a partir de cierto momento su hermano mayor, y él es el que se hace cargo de toda esta historia. Por supuesto tendrán que hablar con traductores, tendrán que hablar con individuos que les introduzcan en las ciudades. No olvidemos que recorre buena parte de Inglaterra, que viaja por Portugal, por toda España, que está al menos 3 veces en Francia, que se exhibe en París al menos en 2 ocasiones. La logística era complicada, había que moverse en ferrocarril básicamente, en diligencia en Francia, en España y en Portugal. Afortunadamente en Inglaterra, que tenían ya en esa época temprana, en el año 48, una red ferroviaria interesante, allí sí que pueden utilizar el ferrocarril. Pero en todo caso hay que trabajar con mucha gente para que todo salga adelante. Locales de exhibición, viviendas, etcétera. Si hoy los jugadores de baloncesto tienen problemas en los hoteles para las camas, imaginemos cómo podía dormir. Hay muchas anécdotas, las anécdotas son siempre las mismas. Primero que en cuanto sin nadie advertido al personaje de la pensión o de la casa que va a llegar un individuo así, queda absolutamente patado cuando le ve. Tienen que colocar 2 camas, poner 3 sillas, supuestamente que se rompen las sillas, que cuando va a Mallorca dice la prensa que tienen que hacer un pequeño agujero en un tabique intermedio, que era fácil de abrir, porque claro, eran camarotitos pequeños y no cabía, y ahí sí que me lo creo el personaje. Sí, porque en muchos lugares incluso era normal que la altura de las puertas, por ejemplo, fuera incluso más pequeña de lo normal, y te tienes que agachar, ¿no? Yo mido 1,82, me agacho sin ningún problema, pero midiendo 2,5 metros, no sé, no me entra ni el pie. Era realmente difícil, y lo peor para él fue viajar en diligencia. Ya llega un momento, a partir del año 50, que construir una diligencia adecuada a las medidas del personaje, lo que quiere decir que estaban ganando mucho dinero. De hecho, ganan mucho dinero, aunque también en la película se comentan cosas extrañas, y luego sobre el cadáver, que al final también podemos hablar, los restos. Sí, es lo que te iba a decir. Pero ganan dinero, yo tengo aquí anotado que falleció en el año 1861, es enterrado y el esqueleto se robó. ¿Esa historia es cierta? No. Hoy preguntas en Alzo, en Guipúzcoa, en Euskadi, la gente dirá que vinieron antropólogos o anatomistas ingleses o franceses y que robaron los restos, porque siempre se habían interesado por él. No parece que fuera así. Los datos que hay, las referencias que hay de artículos de autores que viajan por el País Vasco a finales del 19 y nos hablan del gigante, no dicen nada, dicen que está en su pueblo natal enterrado, y el tema empieza a salir en algún medio a partir de los años 30, 40, que tampoco hay mucha publicación. Algo parecido a lo de la hija del doctor Velasco, que muchos años después empieza a retomarse la idea de la leyenda. Pero aquí ocurre algo muy singular. El cementerio de Alzo, Alzo son 2 núcleos, Alzo de abajo y Alzo de arriba, Alzo Muño arriba, Alzo Aspi abajo. Él es de
de Alto Aspi, que son unas cuantas casitas separadas de la parte alta, el cementerio muy chiquitín. La iglesia sí es la que se ve en la película, es la iglesia que sale, la iglesia de San Salvador. El cementerio no tiene que ver nada con el que se ve en la película, que es un cementerio enorme, con 4 cruces diseminadas. El cementerio es pequeñísimo, agobiante. No cabría casi ni él. Prácticamente no cabía, prácticamente tenían que enterrarle casi de pie. Bueno, pues lo que ocurre es que en la sepultura familiar, que no olvidemos que estamos hablando de familias troncales, en las que hereda un individuo de la familia, que es el que se queda con prácticamente todo, el mejorado, el que llamarían en Cataluña el hereu, o el millorado gallego. Pues aquí resulta que en la sepultura de la familia no hay ningún Elizegui enterrado antes de 1934, quiero recordar. No está su padre, no está su hermano, no está el hijo de su hermano, que es el que heredó la casa. ¿Qué ocurrió? La idea es muy sencilla. En los años 30 seguramente fallecen 2 individuos de la familia, un padre y un hijo en un corto lapso de tiempo, y lo que está claro es que han tenido que exhumar los cadáveres de buena parte de los que estuvieran enterrados, que podían ser 4, 5, 6 personas, y lo que hacen es exhumarlos, arrojar los restos al osario y se acabó. Y dejan hueco para los nuevos miembros de la familia. Seguramente quienes sacaron ese cadáver vieron que eran los restos de Miguel Joaquín, pero estarían muy mal conservados. Esta gente además parece osteoporosis, con lo cual los huesos es posible que estuvieran deshechos. ¿Qué iban a hacer? ¿Guardar un trozo de cráneo? ¿Guardar un fémur? Que sí, era enorme. Pues no creo. Además, las teorías sobre robos de cadáveres, bueno, se robaban cadáveres en Europa en el siglo XIX. En España no hay datos sobre robos. Agustín Luengo se hace con el doctor Velasco porque se lo pide a su madre. En Francia hay algún dato de algún gigante que se roba, es verdad, todavía a principios del 20. Pero no era fácil, no era una tarea fácil. En el libro explico por qué razones no es factible que robaran el cadáver, lo prepararan ni recién enterrado ni después de estar enterrado. Ni que lo robaran previamente, que engañaran como hicieron con algún gigante en el 18 y que arrojaran en la tumba un féretro lleno de piedras o de maderos. No, aquí no. Qué curioso, la historia... O sea, que es muy bonita la historia, claro. Es muy dramática, muy romántica. Yo siempre estoy haciendo esto, destrozando no, pero leyendas. Está muy bien. Por eso quizá, porque tu labor, Luis Ángel, como científico es ir un poco a la fuente, ¿no? E intentar que en muchas ocasiones la propia realidad no deja de ser menos dramática. No, es más, si es que lo que suele ocurrir es que es más interesante, es más incluso más romántica, más dramática, más violenta, más atractiva, aquí más sugerente. Ocurre como con la niña del doctor Velasco. Es mucho más sugerente lo que le ocurre al individuo viajando por Europa, que parte de ello se ve en la película, pero parte no, que todos estos relatos apócrifos, que están muy bien como relatos, y no voy a decir que la gente no los siga manteniendo y propagando, pero si te acercas a la realidad es mucho más sugerente, pero no, eso a la gente no le gusta. Bueno, pero mira, lanzamos desde aquí la idea de que en algún osario, en algún pudridero de la zona pueden estar el osario del cementerio, se puede intentar excavar allí un poco, pero tampoco es plan. Lleva tiempo cerrado y bueno, dejémoslo descansarse. Muy bien, Luis Ángel Sánchez Gómez, profesor de Antropología Cultural en la Facultad de Historia de la Complutense. Acabas de publicar con la Diputación de Guipúzcoa este fantástico libro, El gigante de Alsó. Bueno, pues recordándonos un poco la historia y la intrahistoria, que diría Unamuno, de uno de esos grandes protagonistas del siglo XIX, que hasta hace poquito era desconocido y que gracias a tu trabajo pues seguramente muchos de los que nos están escuchando ya por lo menos les sonará la historia de este personaje tan singular. Luis Ángel, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti y a todo vuestro equipo. Venga, encantado. Llegamos al final de un nuevo programa de Ser Historia en la cadena SER. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Nosotros regresamos en 7 días. Hasta entonces. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.